¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí, entrando un poquito tarde pero sin sueño, dicen por aquí en México. Entonces, ya estamos aquí. Ya se está grabando. Esto va a ser para YouTube. Vamos a empezar a transmitir en Facebook. Entonces, permítanme, por favor, poner poner la, este, la, habilitar el Facebook para esto. Sí. Ujú. Está ya pidiéndonos aquí la autorización. Siempre lo tengo, la autenticación por 2 pasos. Con esto que hackean las cuentas es importante hacerlo. Sí. Entonces vamos a poner aquí el nombre. Estamos poniéndolo. Compartir con su página. Teología 2, conectarme en vivo. Vamos a ver que ya nos conecten. Bien, ya estamos. Entonces, ahora sí, procedemos a iniciar nuestra transmisión, como les digo, un poquito tarde, pero déjenme, estoy nada más abriendo una cosa aquí. Ok, ya, muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. Ya estamos aquí en esta transmisión de EIC Teología 2.0. El tema que traigo ahora, el artículo que se va a revisar, es un artículo realmente muy cortito, pero híjole, la verdad es que es bastante preocupante cuando examinemos el artículo. Se me hizo un artículo bastante interesante en el sentido de la metodología que siguieron, sí, de las metodologías que siguieron, desde el muestreo, la captura, recaptura, esto con el fin de no diezmar a las poblaciones, ¿no? Entonces, resulta bastante interesante este artículo. Curiosamente, y dado que estoy dando el curso con los colegas peruanos de ictioplancton continental, que bueno, ya lo he repetido varias veces, hay muy poca información, ¿sí? Hay que estar buscando de alguna manera que
podamos encontrar, porque información hay, la cosa es que no es tan sencillo la búsqueda, pero bueno, entonces, pues esto me obliga ahorita en este mes de junio, como les decía la vez anterior, que estábamos presentando el calendario, me obliga un poquito a hablar de los peces de agua dulce que tienen graves problemas de extinción por la cuestión de que no tienen a dónde ir, ¿no? En el río se encuentran mucho más cautivos que en el mar, con todo y que los peces marinos nos parezcan tal vez mucho más atractivos por coloración y todo esto, pero sí resulta bastante preocupante lo que está ocurriendo. Sí, entonces pues, vamos a comenzar. Les digo, es un artículo corto, pero pues vamos a ir comenzando. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la presentación de PowerPoint que preparé. Déjenme, cierro estos paneles, ocultar los controles de reunión flotantes. Listo, ya está listo. Ya veo aquí en mi teléfono que lo están viendo. Bien, pues el tema es Astyanax mexicanus. La población del pachón está cerrada y en declive. En sí el artículo, bueno, tiene otro nombre, pero pues esto en castellano, en español, fue como, creo que lo que mejor refleja precisamente esta situación en el Pachón. El Pachón es una cueva. Estos peces se encuentran distribuidos en la zona noreste del país. Los tenemos en San Luis Potosí, en Tamaulipas, etcétera, etcétera. El Pachón expresamente está en Tamaulipas. Hace rato estaba buscando esa información para no dar alguna ubicación que no fuera, ¿no? Y es una serie de cavernas a lo largo de un río subterráneo, ¿sí? Que abarca partes de un río subterráneo. Forma una especie de lagunas este río subterráneo y son estas cuevas donde se van los investigadores y hacen este tipo de muestreos, ¿sí? Entonces, déjenme pongo el superpuntero láser para que podamos ir señalando algunas cosas importantes. Bien, en sí el artículo se llama Identificación genética y capturas repetidas que sugieren que Astyanax mexicanus, la población de Astyanax mexicanus del Pachón está cerrada y en declive. Si vemos, fueron una gran cantidad de colegas, ¿sí? De colegas, curiosamente aquí checando, y tristemente, solamente la doctora Patricia Ornelas del Instituto de la Colección Nacional de Peces del Instituto de Biología de la UNAM participó con una gran cantidad de colegas extranjeros, muchos de ellos de Francia, otros de Suecia, de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Sí, perdón, es Suiza, no Suecia, ¿no? Ajá, bueno, entonces, pues ellos hicieron esta investigación. Vemos que este artículo es sumamente reciente, o sea, es del 2023, entonces, pues es un artículo muy reciente. Incluso la vez pasada que estuvimos platicando de esto, alguien comentaba, ¿no? Que la doctora Ornelas precisamente les había dado una plática sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues
básicamente lo que se hizo, sí, en unos muestreos se hicieron, los muestreos se hicieron en 2022. Recordemos que aunque el artículo está aceptado en 2023, en 2022 es donde se realiza el estudio. Bien, es interesante esta especie por lo siguiente. Es una especie que presenta una gran variedad de morfos. Sí, presenta una gran variedad de morfos. Es decir, tenemos un morfo epígeo, es decir, no de superficie, con coloración y ojos, ¿no? Entonces, pues esta especie, esta variedad, este morfo, no tiene realmente ningún problema, ¿no? Entonces resulta interesante. Y el morfo cavernícola, que vamos a tener una gran variedad de morfos de acuerdo a la cueva donde se encuentren. Esto es un poquito, y para que ustedes lo tomen en cuenta, esto es un poquito casi como las Galápagos, las tortugas Galápagos, en las distintas islas del mismo nombre. Algunos pobladores de Galápagos, cuando Charles Darwin anda por ahí de viaje a bordo del Beagle, capitaneado por el capitán Fitzroy, y le comentan que puede, creo que era un cónsul británico, le dice que él puede reconocer, porque para esto ya habían hecho mezcla de tortugas, ¿no? O sea, ya habían llevado tortugas de una isla a otra, etcétera, etcétera. Pero el cónsul británico que platicó con Charles Darwin en el momento de su viaje, le dijo que él conoció antes de que se hiciera esa reintroducción de tortugas o ese movimiento de tortugas en estas islas, y que por el tipo de caparazón él podía discernir y determinar de a qué isla pertenecían realmente, ¿no? Curiosamente, este comentario es uno de los pocos, bueno, de las bastantes cosas que le ocurrieron a Charles Darwin que encendieron la mecha para que diera como resultado, después de varios años de estar escribiendo, de estar investigando, sobre todo con la idea de Darwin de hacer una teoría que no diese lugar a dudas, y de todos modos actualmente sigue siendo muy atacada siglos después de su presentación, ¿sí? Lo aplica después a las aves, a los pinzones, aunque en sí no es el mismo Darwin el que lo aplica, ¿no? Él hizo colectas muy cuidadosas, pero un investigador de apellido Gould es quien logra la determinación de las aves y con la ayuda de Darwin le dice esta es de tal isla, esta es de tal isla, y entonces de ahí arranca todo esto. Bueno, de manera similar, en las cavernas que se encuentran en la parte noreste de México y hacia el centro norte, por llamarlo de alguna manera, las variedades de Astyanax mexicanos, las variedades cavernícolas, van a diferir de una cueva a otra. Incluso hay cuevas, según sé, que no están completamente cubiertas, o sea, tienen partes expuestas, y ahí se encuentran algunos Astyanax mexicanos ciegos, pero que aún no está esta carnosidad cubriendo el ojo en franca regresión, solamente se ve el ojo en regresión, ¿sí? Entonces, esto resulta interesante. Vamos a pensar a futuro y vamos a pensar que si no hubiese intervención humana, lo que pudiera llegar a suceder en estas cuevas sería un proceso de especiación, una especiación pues a lo mejor alopátrida, porque sí hay una división entre cuevas, no hay una comunicación tan directa, aunque el río sea más o menos continuo, no hay una comunicación directa, son como, llamémosle algunos embalses naturales, ¿no?
que ha formado el río debajo debajo de la tierra en estas cavernas. Y de hecho, el mismo río ahora ha dado estas cavernas y se forma una especie de embalse natural, una especie ya no es tan propiamente un río, como pozas, por llamarlo de alguna manera, porque llamarlo una laguna, un lago, sería bastante pretencioso por el tamaño, ¿no? Y la profundidad. Entonces, en cada una de estas cuevas hay diversos morfos, cavernícolas todos, que coinciden en varias características como la falta de ojos o la reducción de los ojos. Recordemos que la retina es un órgano que gasta una gran cantidad de energía. Entonces, en un lugar donde no hay una disponibilidad abundante de alimento y donde no es necesario, pues la economía hace que estos reduzcan su ojo, incluso se cubra de una carnosidad y el ojo se vuelva infuncional, ¿sí? Entonces es interesante. Este es otro estudio que alguna vez vi, bastante interesante, sobre todo para mí como anatomista. Como les he dicho, yo soy más que nada anatomista, donde se ve el desarrollo neurológico, el desarrollo del cerebro de los peces de Astyanax mexicanus, la variedad epígea, el morfoepigio y el morfocavernícola, ¿no? Curiosamente, el morfoepigio tiene un cerebro aparentemente más grande y lóbulos más desarrollados. Pero aquí yo quisiera resaltar que a lo mejor los lóbulos del pez cavernícola pueden llegar a ser, solamente se desarrollan aquellos de órganos que utiliza más. Es la enorme ventaja de la simplicidad y sencillez del cerebro de este pez, ¿no? Bueno, de los peces en general, que nosotros podemos ver perfectamente qué está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro artículo, ¿no? Esto es de aquel artículo, para que más o menos ubiquemos el pachón. Esto es de aquel artículo que se discutió hace tiempo, ¿sí? Que se discutió hace tiempo ¿cómo se llama? Precisamente aquí en etiología, donde hablamos de los diferentes sonidos que pueden producir las variedades de acuerdo a donde se encuentran. Y aquí vemos mencionado pachón. Esto es con el fin de que ustedes se den cuenta más o menos de dónde se ubica y que únicamente están hablando de esta zona, no están hablando de la especie como tal a lo largo de toda su distribución. Solo estamos hablando de esa zona. Ahora, detalle interesante, al hablar de esa zona únicamente estamos barajando la posibilidad de que en otras cuevas, en otros lagos, sí, esto está muy cerca de Ciudad Mante, en Tamaulipas, en otras cuevas, en otros lugares, por ejemplo, Los Sabinos, Tinaja, Chica, ¿no? Molino, podamos tener algo similar, un proceso similar, poblaciones cerradas y que estén en declive, ¿sí? Entonces esto, de hecho, incluso aquí mañosamente dejé el logotipo que se usaba en ictiología anteriormente, ¿no? Este tiburoncito en la arena, pero después empecé a pensar en la cuestión de los derechos y por eso mejor decidí utilizar una fotografía mía para que no haya pleito con los derechos, ¿no? Ya ven que Facebook en ese aspecto es de repente poco delicado, ¿no? Bien, este es un mapa que sí ya se encuentra en el artículo como tal, ¿no? Y vemos la serie de cuevas. Las cuevas son los puntos rojos y los puntos azules son las estaciones. Y justamente las estaciones de Pachón se encuentran en esta zona, en esta letra B. Ahí tenemos 2 estaciones y es donde hicieron el muestreo. El muestreo se basó en una captura y recaptura. No me quedó muy claro cómo reconocían a los ejemplares, pero una posibilidad de reconocimiento de los ejemplares es una técnica que utilizó el doctor Jaime Zúñiga, un muy, muy brillante colega,
de la Facultad de Ciencias que trabaja con peces y una de sus alumnas aplicó esa técnica. Se inyecta una resina epóxica, o sea, no es tóxica y es como plástica, por debajo de un par de escamas y eso le da una marquita de color que ni lo afecta, ni lo hiere, ni permite que se desarrolle ninguna enfermedad. No creo que hayan hecho esto con estos peces porque en lo que sí son muy claros es en la metodología actual que utilizaron. Anteriormente lo que hacían para estos estudios genéticos era precisamente una pequeña biopsia de alguna aleta. Esto es, se corta un pedacito muy pequeño de alguna aleta y de ahí se obtiene el ADN. Ojo, al ser poblaciones tan escasas, tan delicadas en muchos aspectos, no es deseable ya, no es deseable ya un muestreo con colectas que impliquen el sacrificio del organismo, ¿sí? Yo no soy precisamente entusiasta de las técnicas moleculares, pero si algo debo reconocerles es precisamente eso, la viabilidad y la permisividad de que el ejemplar siga vivo y pueda yo tener algo que me permita, tener una muestra, algún tipo de muestreo, algún dato que me permita hacer un análisis de cómo están las poblaciones. Entonces es por lo que sí, aunque yo mismo no sé técnicas moleculares, no soy versado en eso. Para eso están las nuevas generaciones de biólogos que han salido de la Facultad de Ciencias. Hablo de la Facultad de Ciencias porque soy profesor de ahí y conozco el programa. El programa en el que yo me formé era un programa más naturalístico. El programa en el que se están formando los chicos actualmente es un programa más encaminado a la biología molecular y a este tipo de cosas. Entonces, por eso digo que las nuevas generaciones deben tener mucho más claras estas metodologías, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ya ubicada la zona donde se hicieron las colectas, la zona del Pachón como tal, ¿sí? Y aquí está este mapita donde están ejemplificando las zonas de muestra, ¿no? La zona de muestra realmente fue muy pequeña, ¿sí? Si se dan cuenta, esta caverna tiene una serie de pozas, no llega a ser un lago, como les digo, una serie de pozas, no es ya tampoco propiamente un río, pero tiene una serie de pozas que permiten que haya aguas tranquilas ahí y se puedan desarrollar perfectamente los organismos, ¿no? Aquí está una muestra, aquí está una tabla con los muestreos que hicieron desde 2015, 2019 y 2022, ¿no? El número de peces muestreados y el número de peces que se obtuvo su genotipo. Se obtuvo además, en algunos se obtuvo además la fotografía del pez, ¿sí? El nivel del agua, el nivel del agua, y lo que resulta preocupante, si lo vemos aquí, es que en 2022 es extremadamente bajo este nivel del agua, ¿sí? Y en algunos lugares, como en la poza D y en la poza U, se ha reducido mucho el acceso, ¿sí? Se ha reducido mucho el acceso. Esto nos está hablando de una serie de cuestiones ahí medio peliagudas, ¿sí? Que pues resulta verdaderamente y francamente preocupante, ¿sí? Verdaderamente preocupante esta escasa cantidad de agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la zona de muestreo, ¿no? La poza principal, ¿sí? Aquí ya vemos en las estimaciones de ellos cómo ha ido variando estos niveles de agua y esta cantidad de agua
de acuerdo a los años, de 2016, 2019 parece que había un poco más de agua, y en 2022 muy poca agua. Esto pues es realmente, como les digo, es realmente preocupante en el sentido de que en el sentido de que pues está habiendo cada vez menos agua, ¿sí? Está habiendo cada vez menos agua, entonces esto pues sí llega a ser muy preocupante y evidentemente tiene incidencia en las poblaciones, ¿sí? Bueno, entonces ellos lo que hicieron, aquí está una muestra, una serie de fotografías más o menos de cómo están estas pozas subterráneas, ¿no? Cómo están estas pozas subterráneas de los ejemplares que sí lograron recapturar y que incluso midieron. Si se dan cuenta, en algunas ocasiones sí lo extrajeron del agua y en otras ocasiones más bien lo que hicieron fue poner la escala atrás y una serie de la escala atrás y mantenerlo en una serie de frascos para no estresar demasiado al animal. Y algo que fueron muy enfáticos en el artículo, lo cual me pareció fabuloso, es que a diferencia de ocasiones anteriores donde tomaron esta muestra con una pequeña biopsia que no afectaba al animal, buscaron afectarlo mucho menos porque como se trabajó con ADN, la verdad es que la toma de muestras debe ser muy pequeña. Entonces ahora lo que utilizaron fue un hisopo en los costados y con el mucus que colectaron de los organismos fue que pudieron hacer el análisis. Ellos lo que hicieron fue un análisis de la diversidad alélica, ¿sí? Utilizaron ADN, microsatélites de ADN y encontraron, mediante una serie de fórmulas, encontraron una diversidad alélica que aquí me llama la atención porque en el pie de figura dice que los alelos en rojo son encontrados en el pachón y los verdes son los únicos que están marcados para el pachón. Yo no veo nada de esto, ¿sí? Yo no veo nada de esto, o ya estoy muy daltónico, o una posibilidad que existe, que es muy curiosa, es que muchas revistas, cuando llegamos a publicar en color, nos restringen mucho las páginas o le suben mucho al precio. Entonces, pues si de algo de repente carecemos los investigadores es precisamente de demasiados recursos, ¿no? Entonces, pues ese es el detalle, ¿no? Entonces ese es el pequeño detalle por lo que yo supongo que no está en colores, ¿no? No está en colores esto, entonces pues vamos a continuar. Es que estoy viendo que tengo algunos problemas con el internet, yo espero que la transmisión esté fluida. Sí, aquí en el teléfono me está marcando algunos problemas de internet, la computadora no me lo está marcando, por eso me ve que me estoy distrayendo acá mucho, no sé qué está sucediendo. Yo espero, bueno, la ventaja es que se está grabando. Si de alguna manera la transmisión no fue fluida en Facebook, voy a subir la grabación posteriormente. Se sube además a YouTube, recordemos, ¿no? Bueno, entonces sacaron esto y también obtuvieron las frecuencias alélicas del pachón. Si nos damos cuenta, las frecuencias alélicas son realmente bajas, son muy bajas. Entonces esta manera de muestrear, ellos la llevaron para presentar de alguna manera y establecer una serie, hicieron esta gráfica, ¿no? Donde bueno, los puntos azules y los puntos negros hablan del pachón y los puntos rosas hablan del pachón en los años 2016, 2019, 2022, ¿sí? Y los puntos verdes y amarillos hablan de algunas otras cuevas, ¿no? Y los puntos rojos de peces que han sido trasladados al laboratorio. Entonces aquí vemos que
las distancias genéticas nos están precisamente marcando una separación. Esta separación lo que va a traer como consecuencia posteriormente, si es que antes no se extingue la especie, es una especiación. Es decir, va a llegar un momento en que esta separación genética, en estas distancias genéticas de frecuencia alélica y demás, van a provocar que las especies comiencen a, que las variedades más bien o los morfos comiencen a ser especies diferentes, ¿sí? Claro, falta un rato para ese proceso, pero lo importante es que se está llevando a cabo. ¿Sí? Lo importante es que se está llevando a cabo. Ellos pudieron plasmarlo en esta gráfica, ¿no? Donde vieron que, estas distancias cada vez empiezan a ser un poco mayores y esto va a provocar una diferenciación que va a desencadenar en una especiación, en un proceso de especiación. ¿Sí? Aquí, como se trata de especies de morfos del pachón y morfos del laboratorio, estamos viendo que en el pachón, que puede llegar a tener separaciones o barreras físicas, puede ser un proceso de especiación tanto simpátrida como alopátrida, ¿sí? Con barrera física o sin barrera física, dependiendo de la cantidad de agua que haya, ¿no? Entonces, es interesante esto. Ya a manera de conclusión, les dije que era un artículo realmente muy corto. Ya a manera de conclusión, ellos manejan 3 modelos hipotéticos basándose en las pozas que están en esta caverna. Un modelo de oasis, que son pozas sumamente aisladas unas de otras, no van a tener una conexión unas con otras, ¿sí? Y esto va a provocar precisamente esa separación de estoy consultando mi artículo, esa separación de morfos, ¿sí? Que va a ir desencadenando en una separación no solo genética, sino al rato morfológica y al rato a nivel ya de especie, ¿no? Puede llegar a ocurrir. Sin embargo, es un modelo muy irregular, sumamente irregular. Hay un modelo del lago que es un poquito más está más interconectado, hay más relación entre uno y otro, y aquí puede haber una posibilidad de que esas distancias genéticas realmente vuelvan a cortarse y vuelvan a formar, me voy a regresar a la gráfica, vuelvan a formar una nube en todo esto, ¿sí? Y el modelo de mar, que sería el modelo ideal, sería un modelo que nos permitiría esta nube, esta serie de puntos se encontrarían más hacia el centro, tendiendo hacia el cero, estarían en esta posición donde estoy haciendo circular el láser de la presentación, ¿sí? Y esto nos estaría indicando que las distancias genómicas se reducen. Pero ojo, lo que encontraron los autores fue algo interesante. Parece que en el pachón lo que se está llevando a cabo es un modelo de oasis, es decir, un modelo donde hay poblaciones o grupos, por no llamarle población, grupos sumamente separados que están divergiendo genéticamente, que es parte de esto que estamos viendo en esta gráfica, están divergiendo genéticamente y pues puede llegar, tenemos 2 escenarios posibles. Uno, que se produzca una especiación, lo cual sería bien interesante, y el otro escenario, que es el que parece ser el que está apuntando a esta situación, es un escenario más alarmante. Un autor, Elliot, en 1971, que empezó a estudiar estas cuevas y estos organismos, en la población del Pachón la estimó en 10,000 individuos en 1971. Para 2022, la estimación
poblacional de los autores arroja solo un par de cientos de individuos. Aquí me llama la atención porque algunos ecólogos, sobre todo, genetistas de poblaciones, manejan que para que una especie y una especie, o no toda la especie, pero por lo menos un grupo, una parte de la población, una fracción de la población, para que se mantenga y haya diversidad genética y no haya, no se expresen ciertas taras genéticas, el número mínimo de individuos que debe haberse de 500. Perdón, esto lo manejan algunos ecólogos y algunos genetistas de poblaciones. Aquí voy a traer un ejemplo de algo que no es pez. En los 80s aproximadamente, a finales de los 80s, principios de los 90s, la población de lobos mexicanos en el mundo tenía únicamente 24 individuos puros. Había una gran cantidad de individuos que eran más bien perros lobos, ¿sí? Dado los programas que han manejado los zoológicos, cosa que no les gusta a los animalistas enterarse, ¿sí? Es que las poblaciones actuales del lobo mexicano se están recuperando. Al grado que en el norte de la República Mexicana han liberado ejemplares y ya han establecido poblaciones, o por lo menos pequeños grupos de poblaciones del lobo mexicano, que curiosamente están saneando estos ecosistemas que estuvieron faltos de un depredador como era el lobo, ¿sí? Entonces, si con 24 lobos de raza pura, de una especie pura, se logró recuperar una población, pues yo creo que con un par de cientos se puede recuperar una población, pero es bastante alarmante estas cifras que están manejando los autores. Entonces, aquí cabría hacerse la pregunta y me gustaría que, digo, ahorita hubo muy poca audiencia, solamente 2 personas y de repente se metía alguien y salía, pero los que vean este video posteriormente, sea en YouTube, sea en Facebook, me gustaría que participaran y aunque sea fuera de este tiempo, nos dijeran qué soluciones propondrías, cuál sería tu solución y si consideras importante proteger esta especie y por qué. Aquí Francisco Eufrasio me está haciendo una pregunta interesante. ¿Estos tipos de peces se pueden reproducir en cautiverio? Sí. Sí, no es tan sencillo como el Danio cebra, que ahorita es el ratón del laboratorio por excelencia, pero sí se pueden reproducir. Sí, te digo, no es sencillo, no es sencillo. Los carácidos tienen, en términos acuarísticos, recordemos que yo además de biólogo soy acuarista, entonces en términos acuarísticos los carácidos no son precisamente lo más sencillo de reproducir, pero sí ya conforme ha pasado el tiempo esa dificultad se ha ido allanando, ¿no? Tan es así que por ejemplo los tetra negro, bueno, eso de tetra negro es un decir, que tenemos ahora transgénicos, estos que son de colores brillantes y cosas por el estilo, se logran reproducir perfectamente en estanques aquí en el estado de Morelos, en México. ¿Sí? Morelos es una zona productora de peces de ornato por excelencia. Entonces ya están logrando producirlos fácilmente, ¿no? Incluso hacen cruzas y obtienen coloraciones interesantes. El color no es inyectado, no es un color artificial, es un color porque el bichito es transgénico. Ese color se lo da una medusa, se lo da a los genes de una medusa. Entonces, claro que se pueden reproducir. Aquí lo que valdría hacerse la pregunta es,
¿la reproducción en cautiverio sería una alternativa? ¿Y por qué lo menciono? Porque hay que recordar también ese artículo que ya revisamos anteriormente aquí en Ictiología 2.0, donde hablábamos que genéticamente las poblaciones de beta splendens, o sea, de nuestros conocidos beta o peces combatientes que tenemos en cautiverio, difieren en bastante de las poblaciones silvestres. Y cuando vamos a la página del IUCN, que es el que tiene la lista roja de especies amenazadas, nos damos cuenta que beta splendens, los conocidos combatientes de Siam, peces beta, peces luchadores, etcétera, etcétera, están en peligro de extinción. No peligro crítico, pero peligro de extinción. Entonces, aquí estas especies están, hablando ya de Astyanax mexicanos, están en peligro de extinción, están en franco declive, ¿sí? Había que consultar, que eso ya no lo hice, las listas de la IUCN, a ver qué opinión tienen sobre ahora, la bronca es que ellos van a tener la opinión sobre la especie. Aquí los autores están trabajando únicamente una zona, el Pachón. Pero esa zona puede servir de ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en las otras zonas. Ahora, ¿cuál es la explicación plausible de la falta de agua? El uso de esta por parte, volvemos a lo mismo, el uso de esta por parte de las grandes ciudades. ¿Sí? De tal manera que se afecta el manto freático queda escaso de agua, porque tiene que estar surtiendo agua a poblaciones humanas. Y legalmente hablando, por Ley General de Aguas, se tiene mayor prioridad de una ciudad a una especie como esta, por más interesante que resulte, ¿sí? Y por más incomprensible que nos resulte a los biólogos, el que no se cuide esta especie, no se cuide este hábitat. Ahorita en México, esto lo comento para los colegas que son de otros países, ahorita en México tenemos una ola de calor impresionante, ¿sí? Yo, para evitar que se escuche el ruido de la calle, porque estoy cerca de una avenida grande, cierro las puertas de este estudio, ¿sí? Pero la verdad es que cuando estuve haciendo la presentación y estuve trabajando, tenía las puertas abiertas para que circule tantito el aire, pero el calor está impresionante. Entonces, todo esto, el calentamiento global, la afectación del manto freático, va incidiendo en estas poblaciones. Entonces, pues de esta manera, te agradezco mucho, Francisco, tu participación, tu pregunta fue bastante interesante, ¿no? Bastante buena. ¿Por qué? Porque pues es sería una posible solución, ¿no? Exactamente, el pez tequila, ¿no? Vamos al pez tequila. El pez tequila ha sido un exitazo y es ahorita, como se dice actualmente, con los videos de TikTok y de Facebook y de todo eso, se ha vuelto viral, ¿no? El pez tequila, o sea, el Sogoneticus tequila. Entonces, estaría excelente, ¿no? Estaría excelente esto. Aquí el problema, ¿sabes cuál es, Francisco? Que problema y no. La cuestión es que las especies cavernícolas, cuando yo empecé en la afición, tengo 54 años, casi 55. Cuando comencé en la afición, era muy común ver en acuarios de venta de peces al menudeo, era muy común ver peces ciegos, peces cavernícolas. Yo llegué a tener algunos. La ley después estableció una protección para estas especies y ya prohibió el comercio, de tal manera que ahora tú te das tu vuelta a los mercados de mayoristas, como es en México, como es el mercado de Michuca, y hablo de la Ciudad de México, ¿no? Desconozco si en los estados hay algún mercado de mayoristas como tal, pero por ejemplo en Ciudad de México son dos, el mercado Morelos, el mercado Emilio Carranza, que está en el metro Morelos, y el mercado Michuca, que está en la estación de metro del mismo nombre, Michuca.
tú te das una vuelta en ambos lugares y no vas a encontrar, por lo menos a la vista, peces ciegos, ¿sí? Tetras cavernícolas, no los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ley estableció la protección. Entonces, sería una magnífica idea, como estás proponiendo, Francisco, sí, que aunque no es la solución idónea, pero es una manera de intentar proteger la especie, el intentar mantenerlos y reproducirlos en cautiverio. Hay una enorme ventaja con respecto a otros carácidos, que estos son de aguas duras, y en México lo que impera son aguas duras. Algunos otros carácidos, sobre todo que Sudamérica son muy abundantes, ahí los tenemos que prefieren aguas blandas, ácidas, y estos prefieren aguas muy alcalinas y muy duras. Entonces esa es una enorme ventaja, porque si algo abunda en México son las aguas alcalinas y duras, ¿sí? Entonces, o sea, con un pH alcalino y una dureza bastante elevada. Entonces, eso es una enorme ventaja para esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que agradecer la atención a este artículo, agradecer la participación. Francisco, estuvo fabuloso lo que estuviste comentando, ¿no? Y es cierto, se me estaba a mí pasando el ejemplo del pez tequila, que ha sido un exitazo, ¿no? Un exitazo reciente. Entonces, pues es bastante interesante todo esto. Bien, pues no me queda más que despedirme de ustedes por el momento. Nos vemos dentro de 8 días con el siguiente tema. Y pues no me resta más que darles las gracias por su amable atención y pues que pasen un estupendo fin de semana, que descansen. Muchas gracias. Dejo en este momento de compartir, dejo también de grabar. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues sí, vamos a estar haciendo ahí, Francisco, vamos a estar haciendo notas virales de este carácido, sí, y incluso a lo mejor hasta podríamos diseñar en el sitio algún hashtag de que salven al tetraciego, ¿no? Salven al tetraciego sería un excelente hashtag para empezar a utilizarlo en artículos, en fotografías, de alguna manera hacer que la... Jacques Cousteau dijo algo muy bello cuando le preguntaron por qué hacía documentales, y creo que es un poquito el objetivo de su servidor. La gente ama lo que conoce, no puede amar lo que no conoce. Entonces, un poquito el objetivo de estas pláticas, de esto, es llegar a la gente, hacer que se entere, que sepa y que tome conciencia y empiece a, si quieren participar, adelante, sería extraordinario, sería fabuloso, ¿no? Entonces, creo que lo que dices, Francisco, es bien importante. Hay que hacer un hashtag que permita a la gente de salven al tetra cavernícola, ¿sí? Y no creas, voy a dedicar un poquito más de esfuerzo en buscar bibliografía de esta especie, ¿sí? Orgullosamente mexicana además, y a darle mayor difusión a través de este canal y de lo que esté en mi mano. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, pasen ustedes un extraordinario fin de semana, nos vemos en 8 días con el siguiente tema. Buenas noches, gracias.